El roquismo, que gobernó los últimos 20 años, está en su ocaso, y es el momento de los liberales reformistas. La situación económica argentina es muy buena, pero de a poco se empieza a hablar de la cuestión social. En 1912 llega la política de masas, y con ella un nuevo caudillo asoma en la escena del poder. Esto es Seremos Historia. Bienvenidos. Tenemos un gran invitado, para mí a nivel personal, ahora voy a aclarar por qué. Con nosotros está Eduardo Zimmerman. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Matías. Eduardo fue rector de la Universidad de San Andrés cuando yo concurría. Ahora está a cargo del posgrado de Historia. Sos doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Así es. Un gran académico. Bueno, bienvenido, Eduardo. Gracias, Matías, por la invitación. ¿Cómo así te define la academia? ¿Vos cómo te definís? ¿Como historiador o como...? No, como vos quieras definirte. Sí. A ver, mencionaste lo del rectorado en San Andrés y eso fue una parte importante de mi trayectoria hasta acá. Cuando volví de Inglaterra del doctorado tuve la suerte de que San Andrés me hiciera una oferta. Era muy nueva la universidad también. Y la verdad es que me desenvolví institucionalmente en todos estos años, que ya van 30 más o menos. Un montón. Allí y me interesó también el participar en la construcción institucional. Fue muy lindo para mí. Yo fui director de departamento, después fui vicerrector y después rector. Y en cada una de esas etapas fue lindo participar en ese proceso de ver cómo crecía una universidad nueva, qué oportunidades había, con los altibajos que la Argentina siempre va a presentar. Sí, a veces épocas de vacas gordas, a veces épocas de vacas flacas, pero me gustó mucho eso. Entonces, además de mi trayectoria como investigador o de producir lo que he hecho como historiador, me interesó mucho participar en eso también y creo que qué bueno. No me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, un poco me gustó la invitación, además de estos años que compartimos en la universidad. Hay uno de los temas que para mí no suelen salir mucho o demasiado, ¿no? Unas épocas de Argentina, que es la época reformista, ¿no? En donde Argentina ya tiene una inmigración que se está estableciendo en un país que ahora vamos a indagar un poquito más, ¿no? Pero un país que está medio en formación y hay temas de representatividad ahí dando vueltas. Y la clase política es como que, bueno, empieza a entender que algo tiene que cambiar, ¿no? Y en toda esta época, quizás lo que más se conoce es la famosa Ley Sáenz Peña de 1912, que es la del voto secreto, obligatorio y universal. Universal ya era, ¿no? Pero secreto y obligatorio. Pero hay muchas cosas dando vueltas alrededor que me parece que está bueno que lo vayamos viendo y creo que es uno de los capítulos importantes, ¿no? De la historia moderna argentina. Pero ya que te tengo acá, vamos un poquito más para atrás siempre abro con una pregunta que me gusta a mí, ¿no? Y es, ¿cuándo crees que se jodió Argentina? Es la gran pregunta. La referencia a Vargas Llosa, ¿no? Sí. Viste que están los sospechosos de siempre, de los años, las épocas, pero cada uno tiene como en su corazoncito, dice, ya casi hubiese pasado tal cosa, ¿viste? Vos como, ¿qué? Bueno, a lo mejor para sacarme de encima la responsabilidad de que ubicar ese momento en los periodos que yo estudio, en realidad lo tiro más adelante. Yo creo que los años 70 son muy, muy complicados para Argentina y ahí yo veo que hay un quiebre. A pesar de que siempre hay gente que mira los años 30, hay gente que mira el peronismo. Yo creo que uno puede tener una crítica de lo que pasa en esos años, pero después de esos periodos de tiempo, la Argentina sigue más o menos bien encarrilada. En cambio, de los años 70 para acá, yo creo que hay una tendencia de largo plazo muy, muy marcada. Si tuviera que poner el dedo en uno, siempre es muy arbitraria. Un historiador lo pone nervioso, eso de poner el dedo en un solo lugar. Sí. Pero elegiría los mediados de los 70. A mí me da la sensación que los 70 es un lugar en donde
se encuentran la falta de norte, tanto política como económica, ¿no? Es como que ahí en los 70 está la muerte de Perón, no hay referentes dando vuelta, y después tenemos todo el tema de crisis del petróleo, y que también genera un vacío económico que también venía de antes, y se juntan ahí. Quizás el Rodrigazo es la expresión. Sí. No, más un marco después de brutalidad, Sí. de violencia, que no es que no había habido violencia en la historia argentina antes, pero nunca había alcanzado esas honduras, digamos, ¿no? Yo creo que eso también tiñe de más dramatismo todavía a los problemas estructurales que vos marcás muy bien, ¿no? Y si uno mira de ahí para adelante, la tendencia es muy, muy para abajo en muchos indicadores, ¿no? Claro, ¿tipo cuál? Económicos, claramente, puede haber destellos en algunos años, pero la cosa va para abajo, educativos, hasta de la desestructuración social, diría, ¿viste? Hay una especie de fragmentación y desagregación, lo que se repite muchas veces, el debilitamiento de la clase media. Hay una serie de parámetros que vos ves ahí que se van resquebrajando de a poco, pero persistentemente, ¿no? Sí, sí. Y te traigo mucho más para atrás. Hay otra cuestión, otra pregunta que ha surgido, y que me parece interesante, que es como que Argentina, por algún motivo, tuvo una guerra civil muy prolongada desde sus inicios, 1810 a 1880, pongamos. Son 70 años de centralistas, federales, unitarios, caudillos. Una guerra civil que quizás, no sé si mataba tanta gente, pero era prolongada y generaba dificultad para unificar, ¿no? Como para consensuar. Y uno lo compara, en esa época me parece que no está tan mal compararlo con Estados Unidos, que era quizás la potencia del norte, una guerra civil cruda, dura, corta, y después como que se ordenó. ¿Tiene que ver, digamos, la longitud de la guerra civil y la dificultad de organizarse y unificarse como parte de una historia, ¿no? En donde arrancamos ya con una herencia? Sí. Sí, seguramente. Uno podría incluso más atrás en el tiempo decir, bueno, una explicación para esa inestabilidad y para esa guerra permanente es también el punto de partida, el origen, que es la caída dramática del Imperio Español en América. Entonces a veces se hace esa comparación con el norte logra asentar tradiciones de autogobierno en las 13 colonias, digamos, previas a la independencia, muy estables, y cuando llega el momento de la independencia es porque están maduros, en cierto modo. Aquí pasa algo muy distinto, ¿no? Hay una especie de la invasión napoleónica a la península ibérica, acelera un proceso de desintegración del Imperio español, y me acuerdo siempre, Simón Bolívar decía siempre esto, ¿no? O sea, el dominio español a los americanos le ha provocado una pérdida enorme, que es el desarrollo propio del arte de gobernar. El triple yugo de la ignorancia, el vicio, como decía, el triple yugo de la ignorancia, el vicio, nos falta virtud, nos falta saber y nos falta aprender a gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay algo de esa falta de maduración de las colonias hispanoamericanas en desarrollar tradiciones de autogobierno. Ese es un tipo de explicación. Después, por supuesto, lo que produce la inestabilidad política es la elección, que en general se repite, no es solo Argentina, a lo largo de América del Sur, de modelos constitucionales que concentran mucho la autoridad. O sea, a mí siempre me llamó la atención cómo Alberdi, que era un tipo de fuertes convicciones liberales, no dudaba en construir al lado de las declaraciones de derechos y garantías para el orden constitucional un aparato de poder, de concentración de autoridad en el Ejecutivo Nacional, que uno podría haber sospechado el día de mañana podía poner en peligro esta otra parte que a él le interesaba, ¿no? ¿Y pero por qué lo ponía eso? ¿Por qué para él era importante? Bueno, yo creo que básicamente dos razones. Una, que es la que vos mencionás, esta sensación de inestabilidad permanente necesita concentrar la autoridad para poner fin a esa amenaza de anarquía permanente. Esa sería como la dimensión hobbesiana, si vos querés, ¿no? Necesitamos un Leviatán, y Rosas, en cierto modo, había cumplido ese papel, y Alberdi mismo le va a reconocer, Alberdi Sarmiento, a pesar de ser
enérgicos opositores van a decir, bueno, este hombre introdujo hábitos de obediencia. Es la frase que usan por primera vez en esto, y ahora sí se puede pensar en algún diseño institucional que funcione, porque por lo menos hay un mínimo de orden. Y la otra razón yo creo que es que Alberdi en ese sentido era... parte de su romanticismo y de su historicismo lo volvían crítico de las soluciones de diseño en abstracto. Y él creía que había que anudar la herencia colonial que había concentrado autoridad con el nuevo diseño institucional. Entonces no se podía, pues se reían un poco de Moreno y su traducción de Rousseau, y esta idea, como dice Sarmiento en el Facundo, el contrato social vuela de mano en mano y no saben ni dónde están parados. Necesitan diseñar instituciones que anuden lo que tenemos como tradición local, como características geográficas, lo que vos decís, las provincias versus el puerto. Bueno, entonces hay un intento por anudar eso que Albert llama crear una cadena que anude el tiempo pasado con el diseño institucional por venir. Ahora, me llama la atención porque está bueno eso, no lo había pensado. El hecho de que cuando arranca, digamos, todo el tema del armado del país, 1800 y pico, nuestro imperio era el que estaba cayendo y el que estaba levantándose el imperio británico. Eso pudo afectar a que quizás Estados Unidos, que era colonia británica, se organice mucho más rápido, y nosotros, que éramos colonia española, éramos colonia del imperio que estaba en descenso, estábamos como más sin entender para dónde ir. Claro, esa tesis de Bolívar es esta idea, ¿no? Que los españoles no se preocuparon por crear en la población criolla, porque tenían grupos dirigentes capaces de hacerse cargo de esa situación. Ese tipo de comparación también está marcado por este intento de lo que podríamos llamar la leyenda negra del legado cultural hispánico, ¿viste? Los grupos liberales del siglo XIX van a empezar a agarrar siempre esa idea de, bueno, lo que nos mata a nosotros es este oscurantismo hispánico, católico, cerrado, antiindividualista, mientras que en el norte no es solo que es su punto de partida de la emigración o de un proceso de independencia menos traumático, sino que tienen un legado cultural muy distinto. Son protestantes, son económicamente más dinámicos. O sea, que es culturalmente la religión como tesis. No, esa es una explicación. A mí no me convence esa explicación, pero es una explicación que mezcla lo religioso con lo cultural hispánico, no solo lo religioso, ¿no? La religión como consecuencia de la cultura. Sí. Yo creo que ese tipo de explicaciones son muy rígidas, muy mecanicistas, y sobredeterminan el peso de eso a lo largo del tiempo, digamos. Pero fueron explicaciones muy populares. Esta idea, para usar tu nombre, seremos historia. Esta idea que en América Latina el pasado es futuro. Lo que vos tuviste, lo que estás marcando, es un estigma de nacimiento que te va a marcar el desarrollo a futuro. Entonces, bueno, es una especie de prisión mental que es difícil de romper. Y bueno, nada, después yo creo que obviamente Pavón es un momento de quiebre. Ahí las fuerzas federales de Urquiza se rinden ante las fuerzas de Buenos Aires. Arrancan las presidencias fundadoras, que es una época donde se estaban generando las nuevas repúblicas a nivel mundial, ¿no? Estaba, la guerra civil en Estados Unidos, la unificación de Italia en Europa, como que se estaba diagramando el nuevo mundo. Se estaban acá sentando las bases, ¿no? Por un lado, entendiendo a la inmigración como algo importante para adelante, la campaña del desierto, digamos, iniciada por Roca, en la presidencia de Avellaneda, la implementación de la Constitución. Y 1880 es como que se une todo. Es como que, tenés el orden de una Constitución, por un lado, que es súper importante. Por otro lado, tenés el ejército que termina de pacificar y termina con la guerra civil, cortándole el cuello a Buenos Aires para integrarlo. Y para mí, no menor, súper importante, las tecnologías que permiten que Argentina se integre al mundo de forma económica, ¿no? Ahí tenemos el buque frigorífico y el ferrocarril, digamos, como las principales, que abaratan mucho el costo de traslado. Y Roca con paz y orden, paz y administración. Y es como que, ahí Argentina empieza
a crecer. 6 años de Roca, y viene un personaje que para mí es súper importante, que te quiero, digamos, preguntar, que es Juárez Celman. Juárez Celman, algunos dicen, bueno, era el cuñado, el concuñado de Roca, pero tenía una historia, digamos, política, ¿no? Dando vueltas, que no era un don nadie. Y es un tipo que, si bien es parte del roquismo, de las formas, de los conservadores, por otro lado es diferente, ¿no? Viene a proponer algo diferente. ¿Cómo es? Déjame que antes de llegar a Juárez Celman, déjame que diga algo sobre el repaso Dale. que hiciste hacia atrás. Porque me parece que esas 2 décadas, que desde el 60 hasta el 80, Sí. son muy interesantes, además de por las presidencias de la Organización Nacional, las presidencias fundadoras, por la manera en la que el proceso de consolidación del orden republicano en la Argentina está metido en lo que vos mencionaste la pasada, un escenario mundial muy cambiante. Esas 2 décadas transforman la idea del gobierno republicano en todo el mundo, que por otra parte muchos actores ven como muy amenazada en esos años. Vos tenés por un lado la unificación italiana, tenés por otro lado, después de la Revolución del 48, el Segundo Imperio francés, Sí. Una potencia que se vuelve muy activa en volver a promover un tipo de orden que desde América del Sur también se lo ve con interés. Alberdi, a diferencia de Sarmiento, está menos enamorado del modelo norteamericano y más del modelo de Napoleón III y el Segundo Imperio francés. A su vez, el Segundo Imperio francés pone un rey, un segundo imperio en México. Sí. Y los liberales tienen que enfrentar y derrotar y finalmente ejecutar al pobre Maximiliano de Habsburgo. Y entonces consolidan un poquito la idea de que el orden republicano no va a ser más amenazado en América. La guerra civil de los Estados Unidos también es parte de ese proceso. Los estados confederales del sur juguetean con la idea de que las coronas europeas van a apoyar el orden aristocrático esclavista y que lo que está pasando en México puede ser parte de ese mismo proceso. Sarmiento llega a los Estados Unidos antes de ser proclamado presidente, ve de cerca todo eso y reafirma su convicción ahora. Había un primer Sarmiento, su primer viaje a los Estados Unidos a mediados del siglo, pero ahora hay un segundo Sarmiento que se enamora del modelo de Lincoln, Sí. no ya del modelo constitucional norteamericano original, sino esta idea de que para defender la República necesitas un ejecutivo fuerte. Sí. Lincoln, durante la Guerra de Secesión, suspende el habeas corpus, impone la ley marcial, el periodo de lo que se llama la reconstrucción de los Estados Unidos implica la invasión de un ejército que, a los efectos de terminar con el orden aristocrático esclavista, impone con un rigor brutal cosas que hasta el día de hoy los sureños no perdonan. Sí. Sarmiento ve eso y dice, esto es lo que se necesita en la Argentina. Y empieza a escribir toda clase de similitudes entre los esclavos liberados del sur y los gauchos de las Pampas. En ambos hay atraso, necesitamos un gobierno fuerte. Entonces, para entender el 80 hay que entender también ese trasfondo. Okay. Las presidencias de la Organización Nacional son también la construcción de una plataforma de concentración de autoridad impregnada ahora de elementos de desarrollo y de despegue que tienen que modernizar, no solo estabilizar institucionalmente a Argentina, sino modernizar ese territorio, y Sarmiento inicia muchas de esas cosas. Ahora, Roca, efectivamente, campaña al desierto, el ejército, la derrota de la provincia díscola, ¿no? Sí. Este largo periodo de guerras civiles culmina con el levantamiento de Buenos Aires y la derrota del Ejército Nacional. Juárez Celman es efectivamente un proyecto político original. Yo siempre me acuerdo, creo que lo tuviste a Lucas Liach de invitado una vez, el título de la tesis de doctorado de historia de Lucas Liach era Government by Audacity, el gobierno de la audacia. Sí. Juárez Celman es un audaz. Sí. Juárez Celman intenta aprovechar esa plataforma de estabilización institucional del orden y progreso que Roca ha sentado para lanzar un proyecto de desarrollo muy, muy audaz, muy espectacular, que en cierto modo, al igual que en la primera presidencia de Roca, intenta consolidar en las provincias del interior las ventajas que Buenos Aires había tenido hasta ese momento. Claro, entonces, porque quiere democratizar esta Argentina que va a crecer y está creciendo y se está desarrollando, y quiere llevarlo al interior, ¿no? Como Y por otro lado, un proyecto político propio. Hay algo de renovación generacional, hay mucha gente joven que acompaña a Juárez Celman que se empieza a distinguir del grupo que había acompañado a Roca primero. Entonces, esas dos dimensiones... Pero tengo una pregunta ahí. ¿Se distinguían en qué sentido? O sea, como una evolución, o había medio una mala onda, una rivalidad... Probablemente la rivalidad y probablemente el intento por entrar a codazos que cualquier generación
generación joven Claro. hace respecto a cuando tiene que Sí, desplazarse. sí, la vieja no quiere. Hay algo de parricidio, ¿viste? De querer independizarse. Juárez Celman, obviamente, la apuesta le termina saliendo mal, porque esto en la crisis del 90 culminó mal, pero la crisis del 90 incluso refleja eso que vos decías recién, este intento por democratizar hacia el interior lo que Buenos Aires había tenido. Uno se acuerda siempre de la crisis con los católicos de Buenos Aires por el proceso de las políticas de secularización de Roca durante la primera presidencia, ¿no? Sí. Pero también hay algo de resentimiento de gente de Buenos Aires frente a ese proceso democratizador hacia el interior. Estrada y Goyena hablan de los bárbaros del norte, cuando se refieren a la Liga de Gobernadores que ahora controla el poder. Hay algo en la crisis del 90 que, además de las críticas por la corrupción del gobierno juarista, por los efectos de la crisis del 90, suma esta idea de que hay una especie de revancha de Buenos Aires. Los grupos de bonaerenses intentan volver. Atrás de la Unión Cívica hay algo de retorno de viejos autonomistas bonaerenses. Trae la Unión Cívica, estaba Mitre también. Estaba Mitre, estaba Lem, otro gran autonomista. A ver, volviendo a Juárez Celman, es como que el tipo, intenta democratizar, está la ley de bancos garantidos, que es con el diario del lunes fue un desastre, sí. Está la ley de los ferrocarriles, donde garantizaban las inversiones, etcétera. Y la crisis del 90, que fue muy fuerte, quizás una de las más fuertes de la historia, es una crisis especulativa, no sé si es una crisis de fundamentos. Es como que sí, estoy de los acuerdo. fundamentos están, sí, las nuevas tierras del sur no son tan fértiles como la Pampa gringa, para poder ser exportadores fuertes de trigo, vamos a tardar un poco más, pero tarde o temprano se va a dar. Ahora, fue un tema especulativo que fue muy fuerte y terminó con un Juárez Celman, digamos, totalmente desprestigiado, que se corre de la escena política y que termina con, esta crisis importante en donde Carlos Pellegrini y el roquismo un poco intenta de ordenar las cosas. Y a su vez, esto que estábamos comentando, le da lugar al inicio, a la revolución del Parque, ¿no? Que es ahí donde se crean la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica, que Mitre con Mitre de un lado, Alem del otro, eran los que estaban yendo para adelante. Y después, Carlos Pellegrini medio como que más o menos, digamos, va ordenando, y en el 1892 hay una elección, que es un poco la que genera el quiebre de la Unión Cívica, cuando Mitre pacta con los roquistas. El acuerdo. Sí. El acuerdo. Y ahí habían dos facciones, ¿no? O sea, por un lado estaba Roque Sáenz Peña, que, digamos, podía ser presidente, y que eso es una de las cosas que me sorprendía, ¿no? Porque Juárez Celman creo que es el único presidente argentino que no tiene calle en Buenos Aires, una cosa así, ¿no? Está en el olvido total. Pero el juarismo no, ¿no? Entonces vos ves que 1890 quilombo, el tipo se tiene que ir, en teoría lo echan a patadas los bonaerenses, pero el juarismo está, ¿no? Esa digamos, esa sí, juventud. Sí. Y tenés a Roque Sáenz Peña, que es la persona que va, que como que quiere cambiar, pero está el pacto, digamos, Pellegrini, Roca, Mitre, que le hacen la jugada, lo ponen al padre Luis Sáenz Peña, y Luis Sáenz Peña termina siendo electo presidente de la nación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Porque yo ahí veo como que, veo un episodio en donde los conservadores, la nueva juventud, con aires de reforma, quieren penetrar, pero ahí medio como que lo frenan. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿es realmente un tema de que no quiere competir con el padre? ¿Era una cosa así? Sí, seguramente algo de eso hay, algo de amor y respeto filial hay. Mirá. Pero también es cierto que empieza un proceso de diversificación política, lo podemos llamar, ¿no? Hay uno
como usamos siempre nombres para describir todo ese periodo como el orden conservador o el orden liberal conservador, y está bien porque hay rasgos de ese régimen que permiten usar esos términos, a veces esa etiqueta oculta la diversificación de distintos grupos políticos. Hay un piso común de ciertas ideas liberales, progresistas, en muchos, pero también hay la política partidaria de querer decir, nosotros nos toca también ahora llegar. Roque Sáenz Peña representa un partido nuevo, el Partido Modernista, está la Unión Cívica Nacional, está la Unión Cívica Radical. Las elecciones empiezan a ser un poquito más competitivas de lo que se atribuye generalmente al periodo. Hay competencia electoral. Entonces, yo creo que hay, independientemente de los factores personales que Roque Sáenz Peña haya sentido en ese momento, hay una dinámica política, la movida del acuerdo es muy fuerte, independientemente que haya sido el padre. Ahí hay otro contrafáctico interesante. ¿Qué pasa si hubieran puesto otro candidato? A lo mejor la fuerza del acuerdo ganaban igual. Ganaban igual. Hay un acuerdo muy, muy importante. Son dos figuras, probablemente las dos figuras de más peso político del momento. O las tres. Sí, Pellegrini, si sumamos a Pellegrini también. Por supuesto hay otros actores más importantes. Bernardo de Irigoyen, un tipo muy importante también ahí. Pero probablemente hubiera sido una fuerza lo suficientemente fuerte como para postergar esa llegada de las fuerzas reformadoras, ¿no? Que van a seguir estando ahí. Sí, y ahí es como que el quilombo económico empieza a mermar, ¿no? Es como que, bueno, Luis Sáenz Peña no es particularmente un presidente fuerte, ¿no? Y medio como que empieza a mermar, van a renegociar la deuda con el Imperio Británico, que les da 5 años de gracia, ¿viste? Medio como que tiramos para adelante el quilombo. Pero lo que sí todavía está, ¿no? Y ahí empezamos a ver cuán fuerte era, es tenemos la segunda revolución importante de la Unión Cívica Radical, 1893, con el levantamiento de Alem, ¿no? Y ahí es como que eso es una disputa de poder o se puede, digamos, visto desde acá, empezar a decir, che, acá hay temas de representatividad que están faltando. Esa es un poco mi pregunta, ¿no? O sea, la Unión Cívica Radical, ya después de 1890 y 1893, donde genera, digamos, levantamientos importantes, ¿son por una crisis de representatividad o realmente están intentando por vías de la violencia poder jugar en el orden político porque no están pudiendo con el sufragio, digamos? Sí, ahí es interesante ver cómo uno analiza eso, el papel del levantamiento armado como parte del funcionamiento del sistema político de esos años, porque tampoco es que esos levantamientos son enormes levantamientos de masas con miles y miles de muertos. Son hechos relativamente menores, importantes, porque generan consecuencias, pero los actores se vuelven a acomodar rápidamente en el sistema político. Entonces hay algo en el funcionamiento del sistema político. Hay un libro muy lindo de Hilda Sabato sobre las décadas anteriores, ¿no? Que se llama La política en las calles. Sí. Y ella dice, bueno, tenemos que entender que la política se juega no solo en el acto electoral, en la elección, sino que hay manifestaciones callejeras, el papel de la prensa política, corrientes de opinión pública que están pesando. Es decir, la idea de representación probablemente opera en más de una dimensión, no solo la dimensión electoral. Y entonces probablemente eso también es parte de ese juego. Los levantamientos radicales y la reabsorción de esos actores nuevamente en el sistema político refleja que hay esa idea de que esto también es parte de la política que estamos haciendo acá. Ahora, los estudios del radicalismo muestran que ese primer radicalismo no difiere mucho en cuanto a su composición socioeconómica o sociodemográfica, como se le quiera llamar, de las fuerzas liberales conservadoras. Claro, es gente que viene de las mismas aulas universitarias, pertenecen a los mismos clubes sociales, integran cosas muy parecidas. Hay diferencias, y tampoco diferencia ideológica, no es que el radicalismo está amenazando con que va a transformar los fundamentos que están probando ser bastante exitosos, como bien señalaste, para el desarrollo argentino, no van a desafiar eso de entrada. Entonces es más bien una lucha política partidaria. No nos están haciendo lugar, queremos que nos hagan lugar,
el canal de las elecciones parece estar medio bloqueado, creemos en este otro principio de la abstención revolucionaria y vamos a usar esas armas del sistema político para tratar de cambiar esto. ¿Cómo estaba bloqueado el canal de las elecciones? Bueno, las denuncias son siempre de manipulación de los registros electorales y de fraude electoral. O sea, no existía los fiscales, digamos, de los partidos. No, desde décadas atrás las elecciones son un episodio bastante desordenado. Se votan las parroquias, hay descripciones muy gráficas de cómo primero se moviliza gente. Para esta idea de que no vota nadie no es cierto. Se moviliza gente, se moviliza lo que ya llamamos a veces el voto colectivo. Se junta un montón de gente y se va a la parroquia y se trata de apropiar de la mesa electoral para controlar los padrones y controlar el acceso al voto. Hay escenas de violencia. Entonces la discusión por la pureza del sufragio no necesariamente empieza recién con la ley Sáenz Peña. Desde mucho antes hay discusiones sobre cómo mejorar esto. ¿Es el voto secreto una solución? Esta idea del voto cantado, ¿no será eso lo que desordena esto? ¿No será que no es tanto el voto, sino el control de los padrones lo que hay que publicar? Entonces hay toda una serie de discusiones que vienen desde años atrás, ¿no? Ese canal parece estar, si no bloqueado, por lo menos denunciado. Como dije, hay elecciones competitivas y el radicalismo empieza a mostrar que puede ganar algunas elecciones y lo hace. Pero es elegido como el símbolo de la corrupción del régimen oficialista, ¿no? Entonces el radicalismo va a hacer de eso una bandera, va a enarbolarse detrás de la causa de la purificación institucional, denunciando estas corruptelas, digamos, en materia ¿Pero era política así? ¿Era corruptela? ¿O lo que hagas iba a ganar porque está hecho? ¿O la verdad que los tipos, digamos, tienen un aparato un poquito más sofisticado y... En realidad el aparato más sofisticado lo va a mostrar el radicalismo unas décadas más tarde. La Liga de Gobernadores y el PAN es una red de exitosos clanes provinciales y un apoyo muy fuerte de cierto sector de la provincia de Buenos Aires que lidera Pellegrini en general, ¿no? Ahora, las crónicas electorales en los diarios del cambio de siglo te muestran mucho de esta idea del voto comprado, el voto cantado, ¿no? Se lleva gente, aparece esta figura muy interesante de los caudillos electorales. Sí. Los viejos caudillos de la guerra civil son reemplazados por caudillos electorales, que son básicamente punteros que organizan la movilización del voto. Entonces hay correspondencia entre los candidatos del oficialismo, por ejemplo, y caudillos electorales que le dicen, mándeme 4.000 boletas, yo voy a ir al acto electoral y vamos a consagrarlo elegido diputado. O sea, lo que tenía el PAN es que digamos, el arte de las elecciones lo tenía más atado. Sí. Era eso, más que con la ventaja que un oficialismo siempre tiene para hacer eso, ¿no? Obvio. Y bueno, siguiendo, Argentina se termina levantando con la presidencia. Bueno, el quilombo del levantamiento de la Unión Cívica Radical en el 93, Luis Sáenz Peña. Una presidencia muy débil. Muy débil, sí. Poco representativa, mucho cambio, ¿no? En sus ministerios. Se da de baja y asume José Evaristo Uriburu, que es abuelo, ¿no? Del Uriburu tío, bueno, familiar. Sí. Que es el tipo, o sea, Uriburu, ahí es como que vemos que todavía Roca, el roquismo, ¿no? Sigue siendo muy fuerte. Roca es presidente del Senado, Uriburu medio como que no sé si responde a él, pero más o menos. Lo que pasa ahí es que Argentina se levanta económicamente, paga, yo digamos voy con él, pero paga la deuda adelanta el pago de la deuda con el Imperio Británico. Lo que pasa ahí es que el quilombo empieza a ser limítrofe, ¿no? Es como que empieza a haber quilombo con Brasil, quilombo con Chile, y en 1898 los que en las elecciones presidenciales las posturas era o Roca, que venía a volver a poner orden, o Pellegrini. Y es Pellegrini el que se da de baja, ¿no? Pellegrini se da de baja, y ese es un gran interrogante. Ahí también hay un contrafacto muy interesante. ¿Por qué Pellegrini? Porque recibe mucho apoyo de mucha gente que dice,
este es el momento, ahora es tu momento. Pellegrini elige no salir adelante. Está esta cuestión de que Chile, y él dice entonces es importante en este momento. Como que él decía de que en un momento, porque calculo el estrés de entrar en guerra con Chile, me imagino que era lo que predominaba. Y digamos, al diario de hoy se dice que Pellegrini decía de que el que mejor podía manejar eso era Roca, que es militar. Es difícil igual aceptar. A mí me cuesta aceptar ese argumento en un político. Claro. En un político tan hábil como era Pellegrini, ¿no? La gran muñeca lo llamaban. Entonces, en un político de esas habilidades que diga, no, yo no puedo enfrentar este problema mejor que lo suma otro, suena raro. Era tan hábil como político Pellegrini. Era un gran negociador y un gran constructor de fuerza política, y por eso para Roca es clave en su primera llegada al poder lo que Pellegrini hace desde Buenos Aires. Claro. Hay una columna muy maligna de Lugones e ingenieros en el diario La Montaña, que era un diario anarquista en la época de Lugones anarquista, ingenieros anarquistas, donde en 1897 hablan de eso, de que Pellegrini no se está animando, y dicen algo así como: Pellegrini tiembla como un adolescente asustado ante una mujer madura que se le ofrece. No se anima a dar el paso que hace falta. Yo no sé si habrá sido algo pero es una linda pregunta para un análisis biográfico de ese momento de Pellegrini. El hecho es que él termina apoyando la candidatura de Roca, y Roca va a llegar a la presidencia. Roca llega a la presidencia, segunda presidencia, que un poco lo que se estaba pidiendo es, orden, ¿no? Ahí la prioridad total era los problemas limítrofes. Termina teniendo éxito, ¿no? Ahí se ve igual, se duplica el gasto en armamentos, está el Tratado de 1902, interviene la corona británica también. Sí, y hay un episodio anterior, en 1901, que es clave para el desarrollo político posterior, que es la negociación de la deuda que Pellegrini hace en Europa. Correcto. Y que Roca desconoce ante la protesta popular y la crítica a la negociación de la deuda que Pellegrini lleva adelante. Roca retira del Congreso el proyecto enviado y lo deja a Pellegrini pedaleando en el aire, digamos, y esto provoca el rompimiento de eso. O sea, lo que querían hacer, hay dos cosas económicas importantes. La primera es la caja de conversión, ¿no? 1899, que es creo que es la convertibilidad más importante de la historia del país. Porque dura hasta la Primera Guerra. Y bueno, la unificación de las deudas. Ahí lo manda Pellegrini renegocia algo y se le corren, digamos. ¿Qué? Porque había mucha crítica, digamos. Sí, hay mucha protesta, columnas en la prensa, manifestaciones callejeras. Se le atribuye siempre a Mitre esa frase: cuando todo el pueblo se equivoca, todo el pueblo tiene razón. Y claro. Es una especie de consejo solapado para que Roca escuche ese clamor de protesta, pero el costo que va a pagar Roca en términos de perder a ese aliado que había sido Pellegrini, que no solamente deja de ser aliado, sino que pasa a ser un opositor muy enérgico y que le va a dar trabajo al oficialismo. Ahora, con todo esto, ¿no? Como que estamos en si querés, los últimos años. Hacen el cambio de siglo. Del roquismo también. ¿Qué es lo que estaba pasando con el tema social, ¿no? Porque ahí es donde, tenemos, como decíamos antes, mucha inmigración, ¿no? Está la Unión Cívica Radical, que son los mismos pero con otro color, pero que también son un lugar en donde si tengo ganas de quejarme me puedo quejar. Sin embargo, se ve un Roca inflexible, ¿no? Un poco, como que da lo mínimo indispensable que tiene que dar para que las quejas no suban, pero no es que propone cambios importantes a nivel político, es como que el roquismo sigue. Yo creo que Roca, él era también otro político sumamente hábil y tenía un carácter fuertemente pragmático. Estaba menos atravesado por cuestiones ideológicas y más por un fuerte pragmatismo político de qué es lo que se podía hacer y cuándo se lo podía hacer, ¿no? El cambio de siglo es para mí, vos sabés que yo, digamos, mi tesis en Inglaterra, que después se convirtió en un libro, es Los liberales reformistas, la cuestión social en la Argentina. Lo que yo argumento ahí es que ese momento del cambio de siglo, empezamos la charla hablando del clima reformista de esos años, cubre distintas dimensiones de reforma, ¿no? Y hay un movimiento, primero en un plano ideológico, filosófico, si querés, que este liberalismo positivista que ha puesto tanto acento en el desarrollo material,
ha debilitado los valores cívicos y espirituales de la República. ¿En qué sentido? Bueno, la corrupción, la crisis especulativa, las acusaciones que la bolsa, la famosa novela de Martel de la bolsa. Pero perdón, crisis especulativa, bárbaro. Ahora, o sea, como habíamos dicho, Uriburu y Luis Sáenz Peña no fueron presidencias súper importantes. Pero ya todo el aparato, o sea, todo por lo que cayó Juárez Celman estaba funcionando. No, pero es que esa crítica no va a un fracaso, sino al revés, va hacia un éxito. Okay. El éxito que el país está teniendo tiene un costo alto en términos de, para ponerlo en un tono más dramático, el vaciamiento espiritual. La gente se preocupa solo por hacer plata. Los inmigrantes nos han invadido, las escuelas italianas parecen más importantes, aprenden geografía, aprenden el calendario patriótico de Italia. Hay un primer nacionalismo cultural en la primera década del siglo XX que va a empezar a tomar esas ideas. Entonces hay una especie de acusación al positivismo y la ansiedad de volver a hacer revivir valores cívicos patrióticos. ¿Tipo cuáles? El patriotismo, la guerra... ¿Pero que no éramos muy argentinos en la época de...? Y pues fíjate, la primera, Buenos Aires, en el 14... La mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires es nacida en Europa. Claro. Y de la otra mitad, la mitad es primera generación argentina, son hijos de europeos también. Sí. Y la verdad es que hay un enorme éxito económico. El éxito económico y el marco institucional enormemente generoso, que le da a los extranjeros los mismos derechos que a los habitantes. No necesitan naturalizarse, pueden adquirir propiedades. Pero y eso en teoría es... que retrocedimos en nivel, ¿cómo dijiste? Sentimental. Claro, bueno, una de las banderas de los escritores nacionalistas del primer centenario, o sea, 1910, estamos adelantándonos unos años, ¿no? Pero está este clima de estamos perdiendo la argentinidad. Mirá. ¿No? Manuel Gálvez escribe el diario de Gabriel Quiroga, Ricardo Rojas, La Restauración Nacionalista, cómo empezamos a usar las escuelas para volver a forjar una identidad nacional argentina. Cuando los diarios de mayor circulación, el segundo diario de mayor circulación estaba en italiano. Claro. Las escuelas enseñan más Garibaldi que el canon de próceres argentinos. Entonces hay una serie de preocupaciones sobre qué... Pero esa es, en todo caso, una reacción especie de nativista, ¿no? Sí. Pero también hay una reacción filosófica. Tanto materialismo, tanta plata, estamos perdiendo valores. Tenemos que volver. La reacción católica frente a las políticas de secularización también alimenta eso. Pero era una Argentina muy católica. Hemos corrido, bueno, como toda Hispanoamérica, hay una herencia católica muy fuerte. Las políticas de secularización del roquismo han corrido a la iglesia del centro. La culpa de que te vaya tan bien, o sea... Te va bien en un aspecto. O sea, si nos va bien. Te va bien en un aspecto material. Porque como que te va bien en un aspecto no nos gusta que nos vaya tan bien. Bueno, hay algo de eso, que el éxito económico tiene como costo la pérdida de ciertos valores morales, espirituales, patrióticos, cívicos, y eso alimenta, esa es una clase de reformismo, hay una crítica sobre necesitamos purificar también moralmente al país. Vos mirás las ciudades en las que la inmigración tiene un enorme impacto, que además han crecido en número, y empezás a ver problemas morales también modernos, el alcoholismo, la prostitución, el aumento de la criminalidad. Entonces empieza a haber gente que dice, ven, este es el costo del progreso, este es el progreso material y esto es lo que produce. Después tenés lo que vos mencionaste al principio, hay un reformismo institucional. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir aguantando el fraude, que algunos estén bloqueados de llegar al poder? ¿Cuándo vamos a purificar las instituciones políticas, estos presidentes omnipotentes, este fraude electoral? Entonces hay una especie de reformismo institucional. Y en tercer lugar, lo que vos decías, hay un incipiente, en el cambio de siglo, reformismo social. Que es decir, tenemos progreso económico, pero hay gente que la está pasando mal. Y el marco de instituciones liberales, capitalistas... No lo veo, o sea, ser boludo. No parece poder solucionar eso. Entonces hay una especie de... que por otra parte replica fenómenos parecidos en otros lugares del mundo, ¿no? En Estados Unidos se llamaba progresivismo, en Inglaterra se llamaba nuevo liberalismo, en Francia se llamaba solidarismo. Una especie de nuevo liberalismo que intenta conciliar el marco constitucional, liberal, democrático, con un grado de intervención estatal mayor en la solución de problemas sociales. Hay que tener políticas de vivienda, hay que tener políticas de salud pública, hay que solucionar la cuestión obrera, hay que atender a la amenaza del anarquismo, que después de lo de las guerras civiles del 19 es una especie de rebrote de amenaza al orden público. ¿En qué guerra del 19?
No, las guerras civiles del 19, que vos decías, hay una herencia de las guerras civiles del 19 que tiene impacto en la construcción de la autoridad nacional en la Argentina. A comienzos del siglo hay una nueva amenaza en el mundo, que es la amenaza anarquista, el anarquismo, que se hace muy fuerte en el movimiento obrero, precisamente por el grueso de la inmigración italiana y española, traen sus ideas desde España e Italia, y los mecanismos que utilizan para enfrentar la cuestión obrera son la acción directa y la huelga revolucionaria. La acción directa quiere decir la bomba, el atentado. Sí. Cuando eso empieza a hacerse visible, hay un intento por enfrentar también eso. Entonces, la reforma social es como la tercera pata de ese clima reformista de la primera década del siglo XX. Ahora, con ese clima, vos ves un Roca, que es un político, digamos, que se adapta a la situación, etcétera, etcétera, y lo ves poco flexible a eso. Es como que todavía no empezamos a ver crisis de identidad en el pueblo, porque el tipo se va con la ¿cómo es? La convención de notables, o sea, dice, bueno, vamos a abrir un poquito, no, todavía no vamos al sufragio, pero vamos a abrir un poquito, hacemos una convención de notas, le lavamos la cara a la sucesión del presidente y entra Quintana. No, la convención de notables igual era para elegir la candidatura oficialista, no era para elegir el presidente. Okay. Era para elegir la candidatura oficialista. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo primero es el rompimiento con Pellegrini. Sí. Pellegrini pasa a la oposición en el 1. Sí. Va a formar un partido político distinto, opositor al roquismo. Sí. En el año 2 se retira Mitre de la política. Sí. Deja su banca de senador, se retira. O sea, la segunda gran figura. En el año 3 se produce la convención de notables. Sí. Pero los partidos liberales conservadores que están en desacuerdo presentan candidaturas distintas. Claro. Va a ganar la lista de Quintana y Figueroa Alcorta, pero hay un movimiento de protesta contra eso. Quien asume el liderazgo de las fuerzas mitristas es el hijo de Bartolomé Mitre, Emilio Mitre. Sí. Forma un partido político nuevo que se llama el Partido Republicano. Sí. Carlos Pellegrini forma un partido político nuevo que se llama el Partido Autonomista, no Partido Autonomista Nacional, sino Partido Autonomista. Y van a terminar aliados. En el año 6 forman una lista de diputados y ganan la capital federal. Entonces, ese mismo año es un año también en el año 5 vienen también los levantamientos radicales. Correcto. O sea que vos tenés rompimiento de Pellegrini, renuncia de Mitre, para esto de Quintana como presidente que estaba ahí, qué sé yo, era un tipo que respondía a Roca, era el tipo que había ayudado con el levantamiento del 93. Sí, pero cuando Quintana asume, anuncia un programa de purificación institucional. Entonces los más opositores empiezan a hacer fuerza para que eso se cumpla. Quintana tiene problemas de salud. Pero hay también... Hay algo igual, pero que el roquismo también produce, que es la ley electoral del año 2 de Joaquín. Vos decías, Roca es un poco inflexible. El ministro del Interior, Joaquín González, sí, es el que lleva adelante el intento por reformar institucionalmente la Argentina. Y la produce en dos planos. En el año 2 sanciona esta ley de circunscripciones uninominales, es decir, la capital federal se divide en 12 distritos electorales o 11 según las bancas que tenés que cubrir. Entonces eso supuestamente acerca a los candidatos a sus votantes. Sí. Lo que produce es la llegada de Alfredo Palacios, el primer diputado socialista, elegido con votos de los republicanos. Cuando los republicanos de Mitre se dan cuenta que ellos no van a ganar, le ceden los votos a Palacios. Palacios llega al Congreso. El segundo gran proyecto es el de la Ley Nacional del Trabajo del año 4. Entonces González tiene en mente esta idea que está avanzando en los dos frentes a la vez. La reforma electoral y la reforma social a través de un código laboral va a permitir incorporar a estos nuevos actores sociales al orden político, tranquilizando las aguas. Entonces, ese pragmatismo de Roca se refleja en cierto sentido entre esas dos movidas de Joaquín González, que tienen un alcance muy limitado. La ley esta dura muy poco. Para las siguientes elecciones ya la van a dejar de lado y van a volver al sistema anterior. El proyecto de Código del Trabajo no es sancionado porque es un proyecto enorme. La Unión Industrial se opone, los sindicatos también se oponen porque también intenta controlar los sindicatos. De ahí se van a desprender proyectos individuales de ley de descanso dominical, de regulación de trabajo de mujeres y niños, pero el código no se sanciona. Pero hay en el oficialismo estas primeras señales de que hay que hacerse cargo de estas dos dimensiones.
la reforma institucional, el régimen electoral, la reforma social, regular el conflicto capital y trabajo, digamos. Y después hay un montón de otras iniciativas en términos de salud pública que se las considera relativamente exitosas. Pensar que la ciudad de Buenos Aires recibe un aluvión de gente y tiene que enfrentar escasez de vivienda, problemas de salud pública. Y en 5, 6, 7 años las estadísticas empiezan a mejorar notablemente. Ok, o sea que mirándolo desde ahora, uno puede decir que en 1904, 1905 hay una reacción de la dirigencia política a favor de ir democratizando, dándole paso Sí. a las masas que incorporar de alguna manera a actores sociales que a... hasta ahora están afuera del sistema. Están Es por no del radicalismo, obviamente el radicalismo es muy fuerte, pero también está el Partido Socialista, se crea en 1896 y empieza a tener una representación importante en la capital federal. Pero al mismo tiempo, la maquinaria roquista empieza a desarmarse. La verdad que entre Quintana y sobre todo Figueroa Alcorta va usando... Ahí me da una pregunta, pues la elección de Quintana fue, digamos, Roca que lo pone a Quintana. ¿Cómo fue? Más o menos, es negociado eso, ¿no? Es un negociado, obviamente, pero bueno, Roca dice vamos con Quintana. Y Figueroa Alcorta. ¿Pero Roca también va con Figueroa Alcorta? Sí. ¿O no, que haya ido Figueroa Alcorta no, es que Roca eso es parte tiene de la concesión, menos... sí, Ok, sí, es una concesión. Control, sí. Yo lo pongo a... Sí. Porque acá volvemos a, digamos, la figura de Juárez Celman, que lo que me llama la atención, tipo tan, digamos, desconocido generalmente, genera como un movimiento que vive. Estamos en 1904 y el vicepresidente es un juarista, cordobés, Figueroa Alcorta, que está ahí, y la que no veía venir, Roca, que siempre pasan en estas cosas, es que 1906 muere Quintana, muere Pellegrini, muere Bernardo Irigoyen, Roca está en Europa. Muere Mitre, Roca está en Europa, y Figueroa Alcorta, que es juarista anti-Roca. Sí, cuando Roca se va a Europa, en el cual deja la presidencia, se va a Europa, yo te diría las cartas están echadas, más o menos. Ya la gente sabe que la estructura roquista ya no existe. Ya no va más. Hay una carta muy linda, ahora me acuerdo, hay una carta de Felipe Joffre, fue ministro del Interior de Roca, y le escribe una carta, creo que es de comienzo de 1905. Un correligionario roquista del interior, como solía pasar todo el tiempo, le escribe pidiendo un puesto en el correo o en algún lugar de la administración pública, y Joffre le contesta diciendo, mire, hoy para los roquistas no hay más nada. Claro. Ya no tenemos nada para ofrecer, yo no puedo pedir nada por un roquista porque no lo voy a conseguir. Es como una señal de que en ese nivel de la... Pero para eso era ¿por qué? Porque los opositores ya habían crecido lo suficientemente. Sí, porque Figueroa Alcorta en la presidencia empieza a utilizar los mismos instrumentos que el oficialismo anterior había utilizado para consolidar el poder, la intervención federal, la ayuda zanahoria o garrote a los gobiernos del interior, para desarmar las posiciones roquistas en las provincias e ir construyendo una red de apoyo a lo que va a ser la candidatura de Sáenz Peña en el 10. ¿Y por qué? O sea, porque ahí yo lo que veo es como una actitud muy antirroquismo, ¿no? Entonces, lo que no entiendo de Figueroa Alcorta es, él quería, o sea, quería sacarse, o sea, quería derrotar al roquismo, o quería abrir, digamos, hacia algo un poco más democrático. Y la última que te hago es, ¿qué tenía que ver, digamos, ese juarismo más democratizador dando vueltas, que, bueno, fue denostado por el roquismo en 1890 y ahora, 15 años después, muchachos, acá estamos todavía, claro, muchos de esos y queremos terminar con lo que habíamos empezado en 1800. Sí, de hecho, Roque Sáenz Peña había integrado esa lista de diputados del 6, que te dije, esa coalición de autonomistas. Bueno, Roque Sáenz Peña estaba en esa lista. O sea que, efectivamente, está este legado de los viejos juaristas, los viejos modernistas que vuelven ahora a la carga. Yo creo que hubo siempre en esa gente, y esto se dice siempre cuando se analiza la llegada de la ley Sáenz Peña, una convicción de que esos grupos iban a seguir ganando elecciones. Que incorporar al radicalismo, convencer al radicalismo
de que iba a haber elecciones limpias no significaba que el radicalismo fuera a ganar. Que hacer mecanismos por el cual los trabajadores a través del Partido Socialista se incorporaran a la vida política no amenazaba los fundamentos del sistema. La amenaza era el anarquismo y por eso hay esta sanción de leyes represivas muy duras, la ley de residencia en 1902, la ley de defensa social en 1902, que apuntaban a expulsar a los dirigentes anarquistas o a los militantes anarquistas del país. Entonces, había un convencimiento de que vamos a purificar el sistema, vamos a pacificarlo al impedir el levantamiento revolucionario radical o la amenaza al orden público desde la izquierda y vamos a seguir ganando las elecciones. Y yo creo que el susto primero se da en el 12 o 13 cuando se empieza a aplicar la ley Sáenz Peña y en el 16 es el gran susto con el triunfo de la presidencia de Irigoyen. O sea que vos me decís que o sea, cuando los juaristas entran al poder con Figueroa Alcorta, su idea era, bueno, vamos a ordenar la parte de representatividad por otro lado. El origen juarista no implicaba que ellos se identificaran para ese momento como juaristas, ya no se hablaba de juarismo, se llama Unión Patriótica, Unión Cívica, Unión Nacional. Pero como que siento que son más democratizadores. Como que son... Sí. O lo estoy viendo mal. Relativamente. Figueroa Alcorta, de vuelta, usa la intervención federal y usa el fraude al igual que lo habían usado sus antecesores, solo que para apuntar en una dirección distinta. Hay una columna de La Nación que yo usé en un trabajo, es en las elecciones del 4 y del 6, sí. O sea, cuando Figueroa Alcorta ya está en el 6 sobre todo, ¿no? Cuando ya Quintana no está, Figueroa Alcorta ya asumió la presidencia. A pesar de que ganan los opositores, ganan la coalición republicana autonomista, hay un fraude escandaloso. Hay compra de votos, sobre todo. El diario La Nación publicaba al día siguiente las elecciones, cómo había evolucionado la cotización del voto en cada parroquia. En tal parroquia donde estaba más diputado, el precio del voto había subido mucho. En esta otra, donde el resultado ya estaba cantado del principio, el voto no valía nada, sí. Él te paga, y publicaba eso. Mirá. Entonces La Nación era muy crítica de todo ese sistema. Y en un momento lo que Figueroa Alcorta está haciendo quiere alcanzar, decía más o menos textualmente, quiere alcanzar las libertades de Inglaterra atravesando las descomposiciones de Rusia. Es decir, está usando los mismos mecanismos corruptores del fraude electoral o la intervención federal y reemplazar un gobierno por un gobierno afín para supuestamente alcanzar la reforma del régimen institucional. Entonces, eso era muy crítico para muchos. Emilio Mitre se retira indignadísimo de eso y sigue en claro, como que usaba fraude para abrir, digamos, algo. Para abrirle paso a la candidatura de Sáenz Peña, básicamente. En el 8 se produce otro hecho institucional importante, que es cuando él clausura el Congreso. Le demoran la aprobación del Ejecutivo y manda a los bomberos para clausurar el Congreso. Y Ceballos dice en otra carta, bueno, acabamos de dar un mini golpe. Ceballos le escribe a Roque Sáenz Peña y le dice, acabamos de dar lo que se llama un golpe de Estado. Así nomás lo dice. Y con esto los roquistas y los mitristas quedan totalmente dejados de lado. O sea que Figueroa Alcorta se muestra como muy enérgico en usar esos mecanismos. O sea, vamos de nuevo, no entiendo, porque uno hace, digamos, un zoom out del bosque y dice, bueno, vos tenés las presidencias reformistas, ¿no? Lideradas por Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña. Pero, o sea, ¿cuál era el motivo? ¿Qué los movía a ellos? No es que, o sea, porque por lo que estamos charlando, no es que ellos tenían una efervescencia por la democracia y las masas y veían un quilombo latente. ¿Qué es lo que los movía a llegar a la ley Sáenz Peña de 1912? O sea, no, yo creo que pierde esto. Como te decía recién, yo creo que hay un cálculo que estas fuerzas conservadoras o liberal conservadoras, de los que ellos eran parte, o sea, Figueroa Alcorta se veía eventualmente que van a seguir ganando elecciones. Claro. En un sistema purificado que ha permitido que el radicalismo se integre al sistema, abandone su línea de la abstención revolucionaria y participe de un sistema. Pero y por qué querían pacifique. eso? ¿Por qué querían que sea más, como más legal, digamos? ¿Por qué querían que sea más representativo? ¿Por qué no seguían? Bueno, porque el otro sistema reproducía las condiciones de los levantamientos revolucionarios radicales. Hay digamos, en esto de vuelta, la Argentina no está aislada en el mundo. Hay un proceso hacia una ampliación de los mercados electorales en todo el mundo. Entonces, también se ve como
parte de esa misma ideología del progreso, que eventualmente, así como has logrado eliminar la guerra civil, producir crecimiento económico, distribuir un poco de esa riqueza, atraer gente a Europa, tenés pendiente en esa agenda purificar las instituciones. Eso también es una marca de progreso. Necesitas parecerte a repúblicas más estables que van de a poco ampliando el sufragio. Ahora, esto de que no son enfervorizados demócratas, eso lo ha sido también en todos los lugares del mundo. Claro. Es siempre un temor esta idea de amplío la franquicia, meto más gente en el sistema, pero bueno, finalmente había que hacerlo porque era parte de esa misma agenda de progreso, ¿no? Y marcado, como te decía recién, por ese cálculo, esa convicción que yo creo que pensaban que iban a seguir ganando las elecciones igual. Claro. Y por otro lado, que el radicalismo de vuelta no era una amenaza tan fuerte. El radicalismo era una amenaza en los métodos utilizados, pero en cuanto al fondo de sus principios, no era que llegaba una banda de bolcheviques a tomar el Palacio de Invierno, eran gente con la que ellos compartían de vuelta las aulas universitarias, el Club del Progreso, Claro. la sociedad rural en muchos casos. Entonces, ¿por qué no lograr una negociación pacífica que los meta? O sea, ellos decían, metemos el sufragio, nos sacamos encima a los radicales, igual le seguimos ganando Sí. con la votación. Sí. Y obviamente la época, económicamente, toda esta época 1880, digamos, estamos 1912, 10, creo que del 3, cuando realmente se ve que el conflicto con Chile desaparece, ahí es como que, bueno, hay un boom económico de 10 años que le da sustento a esta convertibilidad que nosotros estamos hablando, la de Roca, la de 1899. Y Argentina lo comparás contra los pares latinoamericanos, económicamente es como que se despega, ¿no? O sea, está mucho más cerca de la situación económica de los países de Europa que sus pares latinoamericanos. En términos de movimientos hacia... En muchos casos por encima de varios países de Europa. Bueno. En Buenos Aires hay estadísticas como teléfonos, Sí. teléfonos per cápita, autos per cápita, Bueno, cifra de salud pública, mortalidad infantil. O de expectativa de vida también. Expectativa de vida. Ahora, en términos de los movimientos hacia la representatividad o la democratización o el sufragio secreto obligatorio universal, en términos de lo que pasaba con nuestros pares de Latinoamérica, avanzamos temprano, estábamos más o menos yendo al mismo tiempo, porque vos me dijiste, bueno, siempre había un contexto internacional que, bueno, te daba cierta tendencia y si vos buscabas cierto progreso, tenías que ir para allá. Sí. Bueno, ¿nosotros qué estábamos mirando? ¿Europa o también acá en Latinoamérica? Lo que pasa es que vos dijiste también a la pasada, viste, bueno, universal ya era. Sí. Ahí hay un salto prematuro. Es la famosa ley de Rivadavia del 21. Esa es enormemente temprana, sí, en términos de ampliación, de imponer que es un voto masculino universal mayores de 21 años. Eso fue un salto enorme. Entonces, alguna explicación de por qué el fraude empieza a fructificar es precisamente porque vos ampliaste en términos nominales la participación y después tenés que volver a controlar el sistema de alguna manera. En vez de haberlo hecho a través del sufragio calificado o de ciertas restricciones, como que ha ocurrido en muchos lugares del mundo, acá se dio ese salto primero, después es difícil volver para atrás eso, y entonces las prácticas electorales son el único instrumento que te queda. Entonces, y esa, en cierto modo, explica esa tradición de utilización de fraude. En otros lugares es variado el panorama, pero en muchos lugares hay restricciones al voto, sea por alfabetización Brasil, o por ingresos, sí, distintos, ahí depende de algunos estados. Ahí lo que pasa es que Brasil tiene el gran cambio que es la llegada de la República en el 89, ¿no? Claro. Ahí también va a haber calificación de voto en algunos momentos. Es difícil decir que es temprano. Es difícil decir que es temprano. No es temprano. No, es difícil decir si es temprano o no es temprano. Okay. Es decir, ¿cómo calibras eso? ¿Cuándo es temprano? No, bueno, más o menos decís que... En términos comparativos, digamos, hay historias que además nunca son lineales. Vos tenés movimientos de apertura que después de repente se vuelven a cerrar, ¿no? Sí. Tenés movimientos abruptos a la francesa o una cosa gradual como en Gran Bretaña, leyes electorales sucesivas que van ampliando la participación.
¿Fue la ley Sáenz Peña el gran problema de Argentina? Yo creo que no. Yo creo que mal se acomodó de vuelta. Los radicales, cuando los radicales asuman el poder, ellos también empiezan a usar uso de ciertos instrumentos. No es que Claro. también Irigoyen interviene, también Irigoyen meten trampa en varias provincias. Los radicales también explotan instrumentos que eran usados tanto por oficialismo como por oposición. Era parte de cómo funcionaba ese sistema político, digamos. Bueno, Roque, hay un tema que, viste, se habla, ¿no? Como que Roque asume después de Figueroa Alcorta en 1910. La presidencia de Figueroa Alcorta fue medio un quilombo, porque tenés la huelga de los inquilinos en 1907, Semana Roja en 1909, el quilombo de Ramón Falcón, es como que en 1910, que es el centenario, estado de sitio, porque había miedo, es como que ahí sí hay como que se puede ver que hay una crisis de representatividad dando vueltas que hace que quizás hay una violencia, bueno, esto que vos me decías del anarquismo, etcétera. Ahora, asume Roque Sáenz Peña, 1910, pero muchos dicen como que el tipo estaba enfermo, ¿no? Sí. Y como que, bueno, digamos, lanza la ley Sáenz Peña, que fue, digamos, su principal y única obra de su ministro del Interior, obra de su ministro del Interior, ¿no? Pero como que no estaba tan pendiente de las consecuencias de lo que estaba. Puede ser, digamos, que eso sea así, como que el que lo lanzó, o no quedaba otra, o como que. Yo creo que una gran parte del establishment político liberal conservador, no solo Sáenz Peña, tenía esa idea de que otros no. Hay otros que dicen esto es un salto al vacío, esto es una locura. Pero otros creen que van a poder seguir participando exitosamente de un sistema ahora pacificado. Claro. Y por otro lado, en el caso de perder, el radicalismo de vuelta no significaba una amenaza tan fuerte. Entonces yo creo que es ese cálculo el que explica por qué se produce ese avance hacia la democratización. Bueno, 1912 ley Sáenz Peña y se empieza a ver, como decís, socialistas, la Unión Cívica Radical empieza a tener bancas, pero lo que empieza a pasar es de a poco la economía. 1913 malas cosechas, 1913 Banco de Inglaterra levanta la tasa de referencia, 1914 lo que nadie había visto, Primera Guerra Mundial. ¿Cuánto? Bueno, esto un poco lo estamos charlando, ¿no? Pero ¿cuánto del cambio de caballo de los conservadores a Hipólito Yrigoyen, presidente en 1916, corresponde a una falta de representatividad hacia los conservadores y cuánto corresponde a la típica de cuando económicamente esto está mal, cambiamos de caballo? Sí. Bueno, es difícil decir. Hay un tercer factor importante, que es que el radicalismo se organiza una maquinaria política que los conservadores no replican. Así cuando llegan las elecciones. En 1916. Sí. El radicalismo ya ha trabajado en la construcción de una maquinaria partidaria estable, con comités que funcionan abiertos todo el año y reclutan gente, y mueven gente. ¿Y pero que cayeron los conservadores? ¿Los conservadores eran los que lo tenían eso? No, pero no tenían una maquinaria estable, no existían partidos políticos. Se usaba la palabra partido, pero era más bien, llegan las elecciones, vamos a poner una etiqueta y vamos a ir todos atrás de fulano o sultano. Claro. El radicalismo en eso le gana. Se sofisticaron. Se sofistica, copia la estructura de las convenciones partidarias norteamericanas, copia la idea de los comités, y esa organización funciona bien y le hace ganar elecciones. Yo creo que eso también es un factor que explica el triunfo de Irigoyen. Es cierto, es interesante que las dos presidencias de Irigoyen están marcadas por estas crisis económicas brutales, en el 29 y en del 13 al 17, ¿no? Correcto. Yo recuerdo el libro... y pobre, el anterior a Irigoyen, Victorino Laplaza, es ministro de Economía en Avellaneda durante la crisis del 73, y es el que renegocia la deuda con el Imperio Británico en Pellegrini, y el tipo asume, se fuma la Primera Guerra Mundial, 8% de caída del PBI, un desastre. Sí. Se hizo fama de Jet. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Yo pensé que Jet era Figueroa. Creo que los dos tenían fama de Jet. Sí,
Bueno, es difícil decir. A tu pregunta original es probable que hubiera algo de eso también, porque fue muy dura. La del 13 al 17, Díaz Alejandro, esa fue la crisis mucho más dura que la del 90 y más dura que la del 30 también. La caída del Producto Bruto, la caída de exportaciones, aparentemente fue... Creo que fue... creo que hay... Desempleo, crece mucho el desempleo Sí, también. sí. Sí, ahí hay algo porque yo que soy, digamos, economista y un poco peco de estructuralista, ¿de qué forma uno puede explicar el 62% de los votos de Irigoyen en el 28 y que lo sacan al año y medio? Claro, O sea, claro. si no es por la crisis del 29, ¿no? Pero bueno, ahí es como que por un lado nos estábamos o sea, hubiese pasado sí o sí el tema de la ley Sáenz Peña 5 años antes, 5 años después, pero es como que era parte, ¿no? Era acostumbrándonos a una nueva forma de integración de masas. Sí. Ahora, sí, la ley Sáenz Peña lo que hace es integra las masas y está el famoso choque república-democracia de masas, ¿no? Es un choque que en Argentina no sé si todavía terminó de sanarse. Y lo que produce, una de sus consecuencias, son líderes particulares que suelen ser... me sale la palabra personalista porque estoy pensando en Irigoyen, ¿no? Pero como muy agrietadores. O sea, uno se pone a pensar los líderes que lograron gobernar este quilombo que somos nosotros, que no nos gusta cuando nos va mal y tampoco cuando nos va bien. Son aquellos que, viste, buscan un enemigo, agrietan, personalismo, antipersonalismo, no sé, puedes pensar en Irigoyen, puedes pensar en Rosas, yendo para atrás, puedes pensar en el peronismo, puedes pensar en el kirchnerismo. Este tipo de líder que surge, ¿de qué es producto? ¿Por qué surgen estos tipos de líderes que son los que nos terminan gobernando? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Hay por un lado una tradición larga del personalismo. Esto ya se decía, en el cambio de siglo del que estábamos hablando, ya se decía. Había gente que miraba esto y decía, acá hay una larga tradición de personalismo. La política argentina se ha acostumbrado a ser manejada así por grandes personalidades. José Nicolás Matienzo, que fue ministro de Alvear, era un liberal, uno de estos liberales reformistas que a mí me interesaba estudiar. Cuando llega el golpe del 30, dice, sí, Irigoyen era personalista, y está bien. Y uno de los elementos que explica el golpe es querer sacar este personalismo exagerado de Irigoyen. Pero personalista era también Pellegrini y personalista era también Roca. Claro. Miremos esto como un rasgo que cubre a toda la política argentina, no solo a los radicales. Entonces, por un lado, hay una tradición de personalismo fuerte. Pero, perdón, ¿por qué Roca no se lo identifica con personalista y a Perón y a Irigoyen sí? Bueno, en el momento de Roca sí se lo identificaba como personalista, sí. Yo creo que porque hoy se lo ve como ese constructor de un sistema que fue tan exitoso y que en cierto modo creó instituciones. Ahora, lo segundo que me interesaba era lo que vos decías recién, esta especie de tironeo entre la ampliación democratizadora y la consolidación de instituciones. Y ahí hay algo, ¿no? Es decir, vos decías en qué momento fue prematuro o no esto. Entonces, parte de esa pregunta de si es prematuro o no es mirar desde ese punto de vista. ¿En qué momento producís la democratización respecto al proceso de consolidación de instituciones sólidas? Entonces uno ahí podría tener... ¿Y estaban suficientemente sólidas las instituciones cuando fue la ley Sáenz Peña? Uno hubiera creído que sí, parecía que sí. Había división de poderes, había una constitución que era respetada. Y sin embargo, para 29-30, todo eso parece haber volado por el aire. De vuelta ahí la Argentina hay que insertarla también en el contexto internacional, ¿no? Esa crisis de la democracia liberal en la entreguerra en todos lados. La crisis del capitalismo está en todos lados y la Argentina no se escapa de eso. Entonces tenés una combinación de causas coyunturales locales y de estas corrientes globales, mundiales más grandes, ¿no?
¿Qué de la dificultad esta de democracia de masas versus república e instituciones? ¿Qué rol juega la inmigración que tuvimos? Porque los escritos de Alberdi te hablan de una inmigración más anglosajona, y un poco lo que estábamos diciendo al principio es, vino una inmigración con otra cultura, más católica, ¿no? Que quizás más mesiánica, quizás ahí también se puede llegar a vincular con la elección de líderes, ¿no? La parte emocional con el líder que nos representa, por encima del proceso. ¿Qué rol tiene la inmigración que tuvimos? No, yo creo que sería echarle demasiadas culpas. Yo creo que la inmigración fue un factor de modernización espectacular. Y las pruebas son muy, muy visibles. Y donde hubo inmigración había más alfabetización, había más crecimiento económico, había más trabajo. En ese sentido yo lo asocio a un factor de modernización, no de atraso. No, yo creo que hay probablemente problemas de diseño institucional que no termina de funcionar. El federalismo argentino es un gran problema. La constitución del suelo, como decía Sarmiento, también fue un problema. Bueno, tenés un puerto y un territorio que es una especie de embudo que recae en el puerto de Buenos Aires. Bueno, es difícil equilibrar a esas provincias con la potencia de ese puerto acá y es parte del problema que la Argentina arrastra. Y después tenés cosas más grandes, lo que vos decías, ¿viste? La aparición de estos líderes mesiánicos, pero no son, fuerza del son producto del pueblo que les da ese poder de liderazgo a cierto tipo de... Está bien, pero vos ¿qué dirías hoy? ¿Trump es parte de la cultura protestante blanca anglosajona? No. O sea, hay líderes populistas, vos fíjate, hoy ves el fenómeno del populismo replicado en todos lados, ¿no? La expansión democratizadora de las primeras décadas del siglo XX aparece en varios lugares. Que Trump igual es diferente, porque estamos viendo una situación del imperio, digamos, de la potencia americana. No, pero, frágil, pero también hay una tradición que tiene sentido. Pero también hay una tradición populista norteamericana anterior. O sea, el populismo no lo inventa Trump. Hay una corriente populista norteamericana que viene también del siglo XIX. A mí no me convencen mucho las explicaciones culturales del tipo porque somos italianos, somos así. O sea, vos no ves que hay un gen cultural argentino que puede explicar parte de nuestro éxito o fracaso como sociedad. No. No o sea, no digo que no haya, digo que no me alcanza como explicación. Yo puedo decir. ¿Y por dónde lo llevaría la explicación? Por más problemas de diseño institucional y de conflictos estructurales argentinos que no hemos sabido resolver todavía. Y que llama, y después sí, tendrás rasgos culturales, seremos más desordenados, seremos más aplicados, otros trabajan más sistemáticamente, nosotros somos más improvisadores, pero no alcanzan eso solo para explicar los problemas que tiene la Argentina, me parece a mí. Yo creo que hay problemas de diseño institucional que hay que solucionar, que son muy difíciles de solucionar. La Argentina está como trabada. Es difícil destrabar. O sea, el federalismo versus Buenos Aires sigue siendo un problema. Y el federalismo fiscal también. Vos sos economista, ves eso mejor que yo, seguramente. Yo creo que esos problemas son muy difíciles de resolver. Lo tuviste a Pablo Kirchhoff de invitado. El conflicto distributivo argentino, habrás hablado con él, también es un problema difícil de resolver. Bueno, pero ahí hay países que los han resuelto. Nosotros por momentos parecía que los resolvíamos y salimos adelante y las cosas se volvieron a trabar. Pero me parece que la explicación culturalista es siempre una salida fácil. Es fácil. Es una salida fácil. Encontrás rápidamente y además es media paralizante además. Sí, si tenés este estigma que vos no controlás, es difícil de ver una solución ahí. Entonces a mí mucho no me convencen. Otra de las cosas que me obsesionan respecto a Argentina es, así como al principio uno trataba de compararse con Estados Unidos para ver más o menos, tener una referencia, a partir de los 30 más o menos, 40, la comparación ya es con Brasil, ¿no? Entonces uno empieza a ver un Brasil que durante la época industrial 40-75 despega respecto a nosotros. Un Brasil que, si bien tiene muchos vaivenes de los 70 a los 90, bueno, de los 95 para adelante realmente se posiciona como la gran primer potencia de Latinoamérica, y nosotros tenemos problemas
que solamente nosotros tenemos. Hace no mucho tiempo teníamos 3 dígitos de inflación. Si te tengo que preguntar por qué Brasil tuvo éxito y nosotros no. Es difícil de pensar. El otro día vi otro reportaje a Pablo Gorchamp, decía, él decía, me cuesta salir a la calle y pensar que la Argentina fue un fracaso. Sí. Y yo tiendo a compartir eso. Tenemos enormes problemas. Tampoco la historia de Brasil. Pero pará, sorry, 50% de pobreza y 200 de inflación. ¿Y en Brasil? ¿No hay 50% de pobreza? ¿Cuánto hay? No sé el número, pero no es que Brasil es un paraíso de la riqueza tampoco. Hay serios problemas estructurales también en Brasil. Entonces, a mí me cuesta, yo a veces me pregunto si dentro de las explicaciones culturales no hay una que es precisamente esta idea de pensar en el fracaso argentino continuamente y no valorar los pequeños éxitos que tenemos. Sí, es verdad. Frente a otros países tenemos muchos éxitos. Muchos. Entonces, por ahí... No, el más importante de todos es la parte de la calidad humana, digamos, el asado de los domingos, para no decir. Sí. Pero sí, es importante la gente que vive afuera, vos viviste afuera. Vienen de afuera y les parece un paraíso, pero además la sociedad argentina también es una sociedad más o menos pacífica, civilizada. Hemos superado traumas horribles de violencia, pero hoy vos no dirías que somos una sociedad... Uno mira el mundo y dice, che, la verdad que hay lugares que es complicado vivir ahí, ¿no? Y esta no parece ser una sociedad. Tenemos problemas estructurales. La pobreza es un problema horrible. La manera en la que el debate público y la política se ha degradado también es un problema serio. Pero mal que mal se van llevando adelante, creo yo. Vamos a ver. Te hago la última, que es la que siempre le hago a todo el mundo. Esta sociedad dividida y compleja ha tenido unos de los consensos más importantes de la historia de Latinoamérica. Fue el nunca más de 1985, 1983. A partir de ahora, pase lo que pase en democracia, ¿no? Y una democracia muy fuerte, un consenso muy fuerte que nos llevó por el 2001, por la hiper del 89. Hemos estado todos atentos a si iba por la tanto Carlos como Cristina. Pero bueno, ese consenso nos llevó por las situaciones más fuertes y acá estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para un nunca más económico? Un nunca más hiperinflación, un nunca más 50% de pobreza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la inflación parece ser un tema que en ese frente parecería haber ciertos avances, ¿no? Yo creo que hay ahora más gente que se da, más gente del llano, del común, los no economistas, como yo y otros, digamos. Esta idea de que fabricar moneda parece que no es la solución de los problemas económicos y que en cambio te genera otros problemas. Yo creo que hay una percepción ahora más generalizada de eso. Espero, toco madera, creo que sea así. Entonces, en materia económica, eso sería un gran paso adelante. La inflación ha sido una plaga argentina que ahí sí nos distinguimos de cualquier otro país de Latinoamérica y del mundo, digamos, ¿no? Entonces, si logramos dar ese pasito adelante, captar el sentido común de, así como para vos no es una buena política vivir más allá de tus ingresos, también lo es para la comunidad política. El Estado no debiera gastar. Hay también parece haber pequeños pasitos de adelanto en la mentalidad colectiva, digamos. Poco a poco eso parece estar entrando en el lenguaje público generalizado. Ojalá eso dure. Y después recetas de economistas, ahí yo no me animo a hablar, cómo solucionar los problemas. La política social es muy complicada en la Argentina, pero ahí yo no. Pero no deja de ser consensos, o sea, hay temas... Hay un consenso en la necesidad de enfrentarla, pero yo creo que no sé si estamos a la altura en cuanto a la capacidad para usar los mecanismos correctos, ¿no? No parecería que la estamos pegando en eso, y hay cosas como, bueno, la asignación universal por hijo parece ser una buena iniciativa, pero de repente mirás a otro lado y lo que parecía bueno se cayó y ya no está más. Eso es parte también de una historia general, lo que hablamos hace un rato de la consolidación institucional, ¿no? Yo creo que a nosotros nos falta como rasgo de cultura, si querés, ahí sí, esta idea de que consolidar instituciones, sostenerlas a través del tiempo y no andar saltando de una cosa a otra todo el tiempo, ¿no? Desde lo chiquito hasta lo grande. Eso también sería un rasgo deseable de adquirir con el tiempo, me parece. Eduardo Zimmerman, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Muchas gracias.